Patricia Domínguez, del Hospital Universitario de Santiago, de cuáles son los resultados a largo plazo de las prótesis de tobillo. Bueno, os empiezo diciendo que es una revisión bibliográfica porque nosotros no tenemos experiencia como para hablar de seguimiento a largo plazo. ¿Y por qué este tema? Pues porque las prótesis se han convertido en una alternativa para el tratamiento de los últimos estadios de la artrosis de tobillo, porque los nuevos implantes están demostrando una mejora importante tanto en resultados clínicos como en la supervivencia, y porque las puntuaciones de dolor en algunos estudios pueden incluso mejorar la artrodesis de tobillo. Las indicaciones clásicas ya le dijimos un montón de veces y, como podéis ver, pues son bastante restrictivas. Ahora vamos a ir viendo que se están cambiando un poquito las indicaciones en nivel de inclusión en los pacientes. ¿Y por qué la prótesis? Pues porque mejora la función y la marcha, porque evitamos la artritis degenerativa en articulaciones vecinas, porque en estos últimos años, vuelvo a decir, que se muestran otra vez importantes mejorías en los resultados de funcionalidad y supervivencia, y porque los pacientes con edad avanzada pues cada vez quieren menos artrodesis y actualmente buscan preservar la movilidad. En la articulación de tobillo, todos sabemos que no se puede considerar como una bisagra, que el eje de movimiento no solo en el plano sagital, o sea, funciona como un eje de Cardan, con la subastragalina y el chopar, produciendo además de la flexiotensión necesaria para caminar de unos 10 grados de flexión dorsal y 20 de flexión plantar. Tiene que realizar una rotación del astrágalo en la mortaja, además de la pronosupinación del retropié. ¿Qué pasa en el tobillo artrósico? Pues que esta movilidad está disminuida y aumenta la sobrecarga tanto de la talocrural como de las mediotarsianas. En la artrodesis de tobillo las artrodesis de tobillo funcionan y funcionan muy bien, y mejora el dolor y mejora la función global del paciente, pero también puede ocasionar modificaciones en la marcha. ¿Cuándo funciona mejor una artrodesis de tobillo? Pues cuando compensa bien por un chopar que sea flexible. Además, todos sabemos también que las artrodesis de tobillo a largo plazo pueden producir una degeneración de las articulaciones vecinas. Con las prótesis de tobillo pues se consigue un aumento de la velocidad de la marcha, que se debe sobre todo al aumento de la longitud de la zancada y al aumento de la cadencia, pero sigue siendo una velocidad que nunca llega a igualar a la del tobillo sano. Entonces tenemos un tobillo artrósico en que la marcha es más asimétrica y disminuye la velocidad. La artrodesis de tobillo, en el que se consigue una marcha más simétrica y con más velocidad, pero sigue siendo un poquito asimétrica. Con el tobillo se asemeja más a la marcha normal, pero nunca consigue la marcha de un tobillo sano. Y ahora os pongo estudios de por qué mejora la marcha. En este estudio comparativo entre prótesis y artrodesis se ve que los dos mejoran la marcha en superficies regulares, pero que mejoran las puntuaciones subiendo y bajando escaleras o en las cuestas con la prótesis de tobillo. O en este otro, en el que el patrón de la marcha con pacientes con prótesis se asemeja más a la marcha normal si los comparamos con la marcha de pacientes con artrodesis de tobillo. Desde los años 70, como nos dijeron, empezaron a diseñarse prótesis de tobillo y hubo un montón de modelos que fueron fracasando y se creyó que las prótesis de tobillo no funcionaban. Y se dejaron de utilizar y se creyó como la artrodesis de tobillo era la única opción final para una artrosis de tobillo. Pero eso era en parte porque eran modelos que no semejaban mucho a la biomecánica del tobillo y porque exigían más resección ósea con la cementación. Con los nuevos modelos de tercera y cuarta generación, como nos dijeron, pues eso mejora mucho y llega incluso a igualar a la artrodesis del tobillo funcionalmente. ¿Y qué prótesis buscamos? Pues la que tenga un alto nivel de investigación, que permita una técnica reproducible con menos resección ósea, que permita una mejor alineación con unos buenos materiales de tantanio, titanio, cobalto, con un polietileno altamente intercruzado, superficies con mínimo desgaste y que permitan una unión hueso-metal, y tratar de reducir la incidencia de quistes periprotésicos evitando el recubrimiento de hidroxiapatita o con un polietileno fijo. Y con todo esto pues conseguimos ya supervivencias pues muy elevadas, por encima del 90% a los 5 años y del 80% a los 10 años en un montón de series con distintas prótesis en el mercado. Registro de prótesis. Los registros de prótesis, como también las prótesis de rodilla y cadera, pues casi todos son escandinavos. Tenemos el registro sueco, finlandés y noruego, pero vemos ya supervivencias bastante altas de en torno al 80% a los 5 años o 70% a los 10 años. ¿Qué nos dice el registro sueco también? Pues que muchas de las causas, el mayor porcentaje de las causas de aflojamiento son por técnicas quirúrgicas, error de técnica o por aflojamiento aséptico, con lo cual se podría mejorar la supervivencia si mejoramos estos puntos.
Metaanálisis y revisiones sistemáticas. Hay pocos metaanálisis que comparen realmente prótesis entre sí o artrodesis versus prótesis, porque la mayoría son estudios de una prótesis a largo plazo. Aquí vemos varios en el que se valora la supervivencia a los 5 años, por ejemplo, del 90%, supervivencia con STAR a los 75 años de 70%, y bueno. Os voy a poner los más señalados, los que me parecieron más destacados. Por ejemplo, el de Haddad, que es un metaanálisis que compara prótesis de tobillo con artrodesis, con al menos 2 años de seguimiento. Con la prótesis se consigue un 78% de supervivencia a los 5 años y baja los 77% a los 10 años. Tiene un 7% de revisión y una amputación debajo de la rodilla. Y con artrodesis hay un 10% de no unión, un 9% de revisiones y un 5% de tasa de amputación. En este otro estudio se valora que a los 24 meses los pacientes tratados con una prótesis, en este caso era una STAR, tenían mejor función y la misma eliminación de dolor que los tratados con una artrodesis. En este de Salman se valora la artrodesis también en comparación con la prótesis. La fusión tiene menos complicaciones y menos procedimientos secundarios. La prótesis consigue una mejor función, tiene una similar eliminación de dolor y satisfacción del paciente, pero la TAR se asoció con una mejora significativa del éxito en general. Y este último estudio, en el que se ve que existe una mejoría estadísticamente significativa en la movilidad del tobillo, tanto al subir y bajar escaleras o las cuestas por encima de los 12 meses en la prótesis a favor en comparación con la artrodesis de tobillo. Y en función de los factores específicos de cada paciente, pues otra vez la artrosis de tobillo, pues casi todas, más del 50% son postraumáticas. Hay un 21% primaria y una inflamatoria del 18%. Por ello, las artrosis postraumáticas también tienen un resultado un poquito menos favorable en las series que los de artritis degenerativa o las artritis inflamatorias. Y una posible causa es porque los pacientes son más jóvenes y probablemente tuvieran cirugías previas. Si comparamos las inflamatorias con la osteoartritis, tenemos un poquito menos supervivencia en las inflamatorias que en comparación con la degenerativa primaria. La edad, que antes hablamos también de eso, la edad más habitual siempre se consideraba entre los 50 y 60 años. Se decía que había una peor supervivencia y resultados funcionales en pacientes jóvenes. Aquí tenéis un estudio en el que la supervivencia a los 5 años es del 74% en menores de 54 y sube al 89% en pacientes mayores de 54 años. Pero esto en los últimos años también está cambiando. Y aquí tenemos 2 estudios en los que pacientes no encuentran diferencia en pacientes de menos de 50 años comparados con los de más de 50 y no hay diferencias tampoco en la tasa de revisión o en el alivio del dolor. En este último estudio, que es de este año más reciente, ambos grupos, tanto los jóvenes como más mayores, consiguen mejoras equivalentes, tanto clínicos como en la depuración. Y el peso. El peso también se suponía que era una contraindicación. Hay pocos estudios en los que valoren el peso asociado a las morbilidades asociadas. En estos que encontré, claro, solo valoran el peso como única causa, pero claro, va asociado normalmente pues, a más patologías, ¿no? Y pone que no existen contraindicaciones para realizar una prótesis de tobillo. Y yo sí que encontré un artículo en el que operando con prótesis de tobillo pues consiguen disminuir de peso un 12% de los pacientes. Y el eje normal aliado, pues es uno de los factores más importantes para lograr la supervivencia a largo plazo de la prótesis de tobillo. Reduce el estrés shielding, evita el aflojamiento y disminuye el deterioro del polietileno. Entre el 30 y 40% de los pacientes tienen más de 10 grados de deformidad en el plano coronal, porque casi todos son postraumáticos. Y más de 10 grados pues, se consideraba una contraindicación para una prótesis de tobillo. Y aquí os pongo también unos artículos en el que existe una tasa de fallo más grande cuando tenemos más de 10 grados en deformidad en el plano coronal. Y eso también es otra cosa que se está cambiando últimamente. Y aquí os pongo varios artículos en el que, por ejemplo, en el primero no ven diferencias en el riesgo de complicaciones y fallo con deformidades de más de 30 grados. Y en el segundo, con deformidades de varo de 10 a 40 o valgo de 10 a 30, consiguen una buena alineación posoperatoria y no existe recurrencia. O este último artículo también, que no existen diferencias significativas en pacientes con menos de 20 grados o más de 20 grados de deformidad a los 3 años de seguimiento. Con la artrodesis subastragalina, muchas veces tenemos una artrodesis subastragalina que tenemos que realizar también con la prótesis de tobillo. Y aunque es necesario, se ve que tiene un poquito menos de supervivencia que los pacientes que se operan solo de prótesis de tobillo. Y las mejoras de puntuación para el dolor, los resultados funcionales también son un poquito menos que solo si fuera la prótesis de tobillo.
La fusión de la astragalina parece que compensa, por un lado también, la mayor movilidad, se compensa también con la mayor movilidad en el plano frontal en la articulación tibiotalar. Y aquí otro estudio en el que la artrodesis de tobillo asociada con artrodesis nunca llega a ser tan buena como una prótesis de tobillo aislada, pero consigue unas mejoras funcionales importantes. Y también este último artículo que me pareció muy interesante, que la incidencia de la artrosis subastragalina secundaria en la prótesis de tobillo fue muy baja. Realmente muchas veces poniendo una prótesis de tobillo, si tenemos una subastragalina, nos compensa y una subastragalina móvil y evitamos tener que realizar artrodesis posterior. Y en cuanto a la experiencia del cirujano, que hablábamos antes, pues hay varios artículos en los que estudian las prótesis de tobillo, por ejemplo, en este estudio, en las 5 primeras prótesis de tobillo comparadas a partir de la sexta, y las complicaciones reducen a partir de la sexta de una manera significativa. O en este otro, en el que los fellows de pie y tobillo, la curva de aprendizaje se estabilizaba a partir de los 28 casos. ¿Y qué mensajes para llevar a casa? Pues que la indicación sigue siendo fundamental, que hay cabida tanto para la prótesis como para la artrodesis. Las dos pueden mejorar el dolor. Los procedimientos asociados nos permiten ampliar las indicaciones. Conseguir un buen eje y un buen balance ligamentario son los factores que más nos influyen en la supervivencia de la prótesis. Esto todo se consigue también a prótesis de tercera o cuarta generación con mejores materiales, menos resección ósea y más facilidad para la alineación. Y que la artroplastia de tobillo es una buena indicación para las artritis de tobillo en el 2022. Por una mejora biomecánica y funcional, porque mejora el patrón de la marcha de los pacientes, existen unos buenos resultados funcionales y de supervivencia, y las complicaciones y revisiones son subsanables. Y muchas gracias.